Bueno, vamos a ir entonces con uno de los temas y hoy se nos va a hacer un poquito más largo. Entonces, en el sentido que por ahí la actividad que teníamos pensada en dividirlos en aulas, que ¿Se también ve la tenemos que probarlo. presentación? Sí, sí, ¿Se ve la es presentación? así, Bueno, así, ahí donde está. Todos ahora pueden vamos. ver la presentación. Sí, Sí, se puede ver, profesor. Perfecto, Perfecto. perfecto. Sí, sí. Después yo Cuando voy me a digas, subir el audio de la primera clase para los que no estuvieron presentes, quédense tranquilos y esta clase también va a quedar grabada para aquel que no ha podido estar hoy o la quiere volver a ver. Entonces, nos vamos a introducir en los diferentes tipos de modalidades que hoy tenemos en el contexto de la simulación clínica. Y como mencionábamos en la clase 2, que era José, asincrónica. un poquito. José, para un Sí. poquito. Estoy buscando español. Acá está. Estaba bien, lo que yo estaba teniendo, Normi. No, el idioma me está pidiendo. Ah, el idioma. Ujú. Bueno, como les Ahora estaba sí. diciendo, sin lugar a duda, dentro de los diferentes pedagogos que en la recorrida que tienen para poder ver y las distintas corrientes, la simulación clínica como herramienta los atraviesa a todos de alguna manera, y eso hace de que sea tan interesante y que la inserción que tiene en diferentes disciplinas hoy por hoy esté disponible la cantidad de modalidades que se tienen hoy, porque esto la hace cada vez una herramienta fundamental en cualquier escenario de la praxis, digamos, profesional, tanto en el grado como en el posgrado como en lo asistencial. Pásame a la otra diapositiva, por favor. Entonces, básicamente, cuando se habla de la simulación clínica como aprendizaje, nosotros vamos a tratar de llevarlo por la más amplia diversidad que hay, teniendo en cuenta las limitaciones que hay en cuanto a la oferta que la UNDEC hoy les puede ofrecer desde el gabinete, más las herramientas que nosotros tenemos como equipo de simulación. Vamos a poner a su disposición tanto la modalidad presencial como la modalidad virtual. Ambas herramientas las van a tener, inclusive nos vamos a animar con ustedes usando la creatividad, obviamente, en usar hasta una forma híbrida. Quiere decir que vamos a tratar de sacar lo mejor de la presencialidad y lo mejor de lo virtual, como para poder poner una tercera situación en escena dentro de las posibilidades que tengamos, ya sea en octubre o en febrero. Que es cuando les comentaba recién al principio con los que ingresaron primero, que es cuando coincide el módulo 4 y el módulo 7, que nos vamos a ver con algunos presencialmente y otros van a hacer las corridas de forma híbrida, justamente por medio de otras plataformas que vamos a poner para poder hacerlo. Entonces, lo que los invito hoy es a que mientras yo les voy comentando todo lo que hay, que mucho de esto ustedes lo deben conocer o algunos puede ser que no, vayan pensando cómo utilizarían, ¿no? Estas modalidades, o qué es lo que vienen haciendo con estas modalidades
dentro de sus entornos profesionales, ya sea en el mundo académico o en el ambiente hospitalario. Las diferencias que hay son obvias, ¿no es cierto? La presencialidad tiene que ver básicamente con que hay un actor, ¿sí? Hay sujetos claros que están presentes, uno de ellos es el docente y el, el espacio físico que se requiere para poder hacerlo, ¿sí? Y es de alguna manera una de las modalidades más usadas, o por no decir la más usadas, si uno tendría que hoy estadísticamente dar muestra cabal de una de otra, cuál es la que tiene más desarrollo y cuál es la que tiene de alguna manera mayor evidencia de uso, es sin lugar a dudas la presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque la virtual de alguna manera es una modalidad que la vamos a ir viendo con sus diferentes plataformas y software, ya sea con la realidad ampliada o con la realidad virtual, pero cualquiera de sus modalidades es un tipo de simulación que viene acompañada del desarrollo tecnológico que en estos últimos 20 años ha posibilitado hacer cosas que antes solo lo podíamos imaginar, pero no lo podíamos hacer. Entonces, esto que estamos haciendo hoy, este Zoom que estamos compartiendo hoy, bueno, hace 50 años atrás o 40 años atrás, no digo que no se hacía en otros escenarios, pero era mucho más difícil poder hacerlo de la manera que hoy se hace, ¿no? Entonces, básicamente, parte de lo que hoy nosotros vamos a ver es el recorrido por las ventajas y desventajas que tienen ambas modalidades. Por eso lo interesante es tomar la fortaleza de cada una de ellas, y también vamos a ver cómo estas modalidades pueden ser utilizadas dentro de cada disciplina, ¿sí? Eso es un poco la propuesta que hoy teníamos preparado, y además hacer un abordaje con una de ellas, ¿sí? en un trabajo, ¿sí? supervisado por nosotros, en donde nos vamos a introducir de a poco en la metodología de la tutoría de 1 minuto. Siguiente, Norma, por favor. Hay cuestiones que no podemos, y lo vamos a estar mencionando siempre, es que cualquiera de las modalidades, pero sobre todo la presencial, requiere de una seguridad y de un ambiente en donde la persona sea cuidada, ¿sí? Entonces eso es algo que siempre lo vamos a estar mencionando, y es muy probable que cuando nos encontremos en octubre y cuando nos encontremos en febrero, la representación de esa foto puede ser una representación cabal de lo que nosotros vamos a hacer, porque mientras nosotros estemos viendo las corridas que ustedes prepararon de cada uno de esos escenarios, otros van a estar observando, y después entre todos vamos a colaborar como para poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Quiere decir que es una modalidad que tiene cuestiones de las metodologías tradicionales, pero con un entorno que lo hace único, ¿sí? Y en donde hay una figura importante que por ahí puede ser. Hay un micrófono que está abierto, por favor, si lo podés cerrar, Norma, si te fijas cuál es. Profe, le quiero hacer una pregunta. Sí. En esta presentación, uno puede, por ejemplo, hay ciertas cosas, hay ciertas habilidades y destrezas que el enfermero
en realidad dentro de sus competencias, algunas para innovar, ¿no? Para que no sea siempre las mismas, que es RCP y ventilación, como por ejemplo, donde yo estudio, yo estoy haciendo la especialidad, se nos preparó para lo que es, si bien éticamente no corresponde al enfermero, pero sí el enfermero debe saber estar capacitado para asistir o en muchos casos, por ejemplo, la intubación no está prohibida a lo que es el enfermero, pero sé que en algunos lugares o en provincias lejanas algunos enfermeros se entuban. Es como, si bien uno tiene la formación y sabe lo que los materiales y todo el contexto, lo correcto, pero a nivel legal hay otras cuestiones, lo mismo que la modalidad de fibrilación, que no se puede en algunos lugares, dice que el enfermero no puede manejar esas cuestiones, pero sí saber que cuando un paciente está en arritmia, todas esas cuestiones. Pero bueno, en algunos lugares que, si bien por los recursos, las cuestiones, hay gente que, si bien tiene que saber, ¿no? Un profesional, pero se realiza. Me encantó lo que nos estás trayendo, porque la simulación, esto después lo van a ver en otra clase con Norma, porque algo que nos interesa y mucho es la inserción curricular de la simulación en lo que tiene que ver específicamente con aquellos colegas que están ejerciendo la docencia, ¿sí?, en la UNDEC, y que tienen que visibilizar más la simulación. Y en ese caso puntual de lo que tiene que ver con la docencia, en ese territorio las cosas están mucho más claras, porque la simulación tiene que dar respuesta a los contenidos mínimos que nosotros tenemos, en primer lugar en el plan de la carrera que fue aprobado en el 2017, y en el programa que tienen actualizado, que año a año van haciendo. Quiere decir que por ese lado tendríamos esa situación resuelta, porque todos esos contenidos están de alguna manera también íntimamente relacionados, porque responden a la ley del ejercicio que cada provincia tiene, que está en sintonía con lo que dice nuestra ley nacional. Quiere decir que en ese sentido no vamos a tener problema. Ahora, un tema que vos tocás y que lo vamos a ver, porque como mencionaba antes, este equipo es un equipo ampliado, hay compañeros que están en el ámbito hospitalario. Bueno, la simulación viene justamente para abordar todos esos grises, para que los compañeros que están en el mundo... ¿Puedo contestarle? Sí, Norma. Sí. En lo que tenga que ver en una especialización o en un posgrado que tenga que ver con sistema de residencia o especialización o entrenamiento, como el de emergencia, el prehospitalario y todo lo demás, está también tiene su programa y nace de ahí la formación y las competencias y los alcances que tienen. Y cuando yo abordo un paciente de emergencia, no lo hago yo sola, la hace el equipo. Entonces se entrena para eso. Todo lo que es RCP, claro. Y todo. Entonces de ahí nace. Entonces no es que no me deja, no hago, sino que se crece y se construye socialmente este conocimiento. Así que bueno, nada, yo creo que sí, vamos a ver muchísimas cuestiones que tienen que ver con los problemas del hospital, porque la simulación, sobre todo los centros de simulación que se están creando en muchos hospitales, justamente están no solo para recibir a las escuelas que vienen a formarse, sino están para resolver los problemas que tienen los equipos de profesionales que intervienen y que trabajan y que tienen que llegar a ciertos acuerdos en donde todos tienen que saberlo todo, pero siempre va a haber alguien que va a tener la responsabilidad legal dentro de sus competencias, y que, si bien siempre recuerden, una cuestión es que hay cuestiones que se pueden delegar, ¿sí?, pero la responsabilidad no.
siempre la va a tener quien en el marco legal tenga la cuestión de hacerse responsable por el acto, pero sí siempre puede pedir colaboración a otros para salvar la vida de alguien. Entonces es un trabajo en equipo. Así que va a ser sumamente interesante esto, porque nos vamos a encontrar con muchas problemáticas que no son del mundo académico, sino que son propias del mundo hospitalario, ¿no? Y que la simulación puede venir a responderla. Bueno, en lo que vimos en la primera clase, un poco por qué estamos hoy hablando de simulación, era justamente porque los orígenes del desarrollo de mejorar la comunicación dentro de los equipos de salud es para que los entornos del cuidado sean más seguros y evitar los errores que muchas veces son por falta de no trabajar en equipo, por falta de comunicación, por un montón de cuestiones que realmente tienen que ver con lo que vos mencionabas, ¿no? Así que sí, algo de esto, no sé si te respondí, pero más adelante, cuando veamos lo de la inserción, vamos a ver tanto la inserción curricular como la inserción de la simulación dentro de las problemáticas hospitalarias. Bien, dentro de la presencialidad, si bien en toda la bibliografía que ustedes puedan encontrar siempre habla del rol que tiene la simulación, la presencialidad se podría decir que si uno lo relaciona con los contenidos de la clase del jueves pasado, que muchos no la pudieron ver todavía, cuando se habla sobre quién está centrada la responsabilidad de la creación y del desarrollo de esa metodología, está basada en el docente, en ese docente instructor que es el que hace la supervisión, tiene un rol, un protagonismo importante, ¿sí? Que obviamente muchas veces requiere de parejas pedagógicas, ¿no? De que haya más de un instructor, ¿no? Que haya todo un equipo, inclusive que esos equipos hayan personas que tengan un rol y un peso en la cuestión del experto, en la temática puntual, ¿sí? Y esto va a ser muy rico porque hay muchos de ustedes que son expertos en diferentes ámbitos y eso va a sumar un color diferente al que maneja específicamente el método de la simulación. Quiere decir que ahí hay una combinación de saberes, que es un poco lo que pasa en una tesis cuando vos te encontrás con el metodólogo y con el asesor temático, ¿no? Bueno, en esa conjunción de la supervisión dentro de la presencialidad sale muy clara, y la presencialidad, si bien en la vieja teoría se mencionaba 3 niveles, hoy por hoy se menciona solamente 2. Los recursos que se tienen para simular pueden ser de baja o de alta en cuanto a la fidelidad que logran recrear en su rodaje, ¿sí? Pero también es sumamente interesante todo el abanico de posibilidades que da la estandarización, ¿no es cierto?, como herramienta actoral y de expresión, cuando se utilizan en determinados casos clínicos el arte escénico, teatral, por medio de la representación con actores, lo que se conoce como los pacientes estandarizados. Bueno, ese es realmente un trabajo que le suma un valor agregado a la simulación clínica, que creo yo que cuando no hay recursos en cuanto a poder acceder a la alta tecnología, yo prefiero más esto, que son los pacientes estandarizados, que por ahí tener tanto software, tanta aparatología. Hay ciertas cuestiones que las podemos alcanzar con otros recursos.
En lo virtual, el cambio es totalmente diferente. No, también poneme lo que pusiste recién. La virtual, como le decía antes, si bien tuvo un gran despegue en la pandemia, eso no significa que antes no había, sí, existía y había, obviamente que sí. En los últimos 20 años las tecnologías digitales y sobre todo las plataformas que se desarrollan y todos los accesorios periféricos hacen que hoy tengamos dentro de esta modalidad una diversidad de productos de diferentes costos y de diferentes utilidades, que hoy vamos a ir viendo algunas, en donde en alguna literatura se menciona como que no requieren de un determinado tipo de espacio o de entorno o de simulación, y no es tan así. Todo va a depender del soporte en el que se esté haciendo la virtualidad. Obviamente que si el soporte que estoy usando es una plataforma que se maneja desde una tablet o desde una PC y nada más, bueno, eso es mucho más portátil y yo lo puedo llevar a un ambiente de un hogar, ¿no? O cuando uso el celular. Pero si yo ya estoy usando la realidad virtual o la realidad ampliada, donde necesito guantes, donde necesito chalecos, donde necesito antifaces, donde necesito televisores, bueno, no, eso ya requiere de un espacio igual que si tuviéramos la presencialidad. Entonces, por eso digo, y se lo subrayé en rojo, que todo va a depender de que los entornos físicos requieren de cuidar los recursos tecnológicos de una manera muy especial. Entonces hay algunos que se pueden bajar por computadora y uno lo usa en su hogar y está toda la tecnología puesta ahí, y hay otros que uno se tiene que trasladar hacia una parte del laboratorio de simulación en donde se va a concentrar esa tecnología y se la va a utilizar de una manera diferente a la que se utiliza otra tecnología presencial. Siguiente, Norma. Profe, una pregunta. Sí. Tenemos un tiempo, porque los tiempos son tiranos, ¿no? Sí. Para que, bueno, las personas no pierdan lo que es el interés de lo que es la simulación, que está centrada en un proceso y en que, bueno, adquieran esas habilidades. Sí, obvio. Yo creo que lo que vos decís pega justo en la clave de que esta metodología de enseñanza tiene que tener el interés de manera bidireccional, tanto por parte del instructor como por parte del estudiante. No se puede forzar a un estudiante a hacer simulación si no quiere hacerla. Esto es así. No. Por ahí hay otras formas pero la simulación necesita del compromiso del otro para realizar un paso a paso que vamos a ir aprendiendo con una metodología confiable y segura, pero que requiere de que haya interés, si no es imposible poder aplicarla, ¿no? Esto es así. Por eso vamos a ir viendo en una de las clases lo importante que es el contrato pedagógico, y creo que lo hemos mencionado cuando comenzamos esta diplomatura, que los que no estuvieron en la primera clase, después le vamos a pasar el consentimiento informado. El consentimiento es fundamental, es un acuerdo de partes para utilizar un método y para alcanzar determinados objetivos. Lo que tiene esta forma, tanto presencial como virtual, es que ese camino es claro para ambas partes. Entonces sí, creo yo que de ahí parte todo. Y dentro de las modalidades, tanto las presenciales
como las virtuales, como las híbridas, si uno lo relaciona con un tema que lo vamos a ver un poquito más desarrollado más adelante, cuando veamos la cuestión de cómo lo insertamos curricularmente, las zonas de simulación, que en realidad se podrían contar, porque son 5, pero se parte desde 0, 0, 1, 2, 3 y 4, tienen características que la hacen únicas por el simple hecho de que tenemos que pensar la simulación en base a objetivos. Entonces, eso es uno de los temas que, por ejemplo, hoy, cuando trabajemos la metodología de la tutoría de 1 minuto, tenemos que tener claro cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar en ese minuto con ese estudiante. Entonces, y así para todo lo que haga en la modalidad de la simulación que elija, ¿sí? El objetivo tiene que estar claro, ¿sí? Y en base a eso elijo la mejor herramienta, en base a eso elijo los mejores recursos, en base a eso hago la mejor planificación. Voy a ser mucho más exitoso cuando todo lo que elijo tenga una coherencia. ¿Sí? Entonces, lo que se ha visto en la experiencia que se tiene en este tema es que, por ejemplo, la zona 0, que es que las zonas de 0, 1, 2, 3 y 4 son zonas de complejidad, pero no comparto lo que piensan algunos autores, que unas son más importantes que otras. Son todas importantes, porque todas, si se escala de manera gradual en un determinado eje, ¿sí?, toma mucha potencia, subsuma permanentemente. Entonces yo no, para mí, un instructor que me dice, y yo trabajo siempre en tal zona, no es más importante el que trabaja en zona 4 que el que trabaja en zona 1. ¿Entienden esto? No es como por ahí pasa con algunas cuestiones que le damos más valor porque el número es más grande, sino que creo que todo depende de qué es lo que estoy buscando. Por ejemplo, la zona 0, para fijar determinados conocimientos básicos, es muy buena, ¿sí? Para que la persona pueda tener esa inquietud de autoconocerse, porque la simulación, si algo tiene como herramienta pedagógica, es que permite que el que se está formando se vaya conociendo en cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que tiene que seguir de alguna manera perfeccionándose, y lo importante que es no hacerlo solo, sino hacerlo con otros, ¿no? En ese sentido, por eso conforma estilos, ¿no? Entonces la zona 0 es una zona sumamente interesante, que se puede hacer tanto, si bien se hace mayoritariamente se puede hacer con virtualidad, pero también se puede hacer con presencialidad, porque antes, cuando no teníamos virtualidad, se hacía con presencialidad. ¿Entienden esto? Digamos, quiere decir que hoy por hoy hay muchos más recursos con muy buena evidencia, en donde, por ejemplo, nosotros en lo que venimos trabajando es justamente en un software que permite adquirir un conocimiento para relacionar la teoría con la práctica en el uso del proceso de atención de enfermería. Bueno, hay determinadas herramientas educativas que apuntan a fortalecer algún tipo de conocimiento básico que después es fundamental para poder ir escalando en el desarrollo de una técnica, y en el perfeccionamiento de un estilo, y en el mejoramiento de otras competencias duras y blandas. En el tema puntual, lo que se ve, porque se va a trabajar con estas herramientas que le mencioné antes, que la presencialidad tiene un backup más desarrollado y con más tradición
en la zona 1, 2 y 3 y 4, en donde es necesario que la persona tenga contacto con otro, se pueda desarrollar más una secuencia, se pueda retrabajar la toma de decisiones, la recreación de cómo se va conformando las responsabilidades dentro de un equipo de trabajo, las modalidades 3 y 4, sobre todo la 4 se utiliza mucho, sobre todo en los lugares de trabajo, para mejorar el sistema, para encontrar esas fallas que el sistema tiene y por medio de la simulación tratar de evitar las ausencias o los errores que comúnmente tenemos cuando los cuidados no son adecuados, ¿sí? O no son completos, no son integrales, ¿no? O no hay una buena comunicación, quiere decir que el pensar la simulación de acuerdo a estas zonas que nos proponen algunos autores es una forma también de hacer una inserción. Siguiente. Cuando quieran preguntar algo pueden preguntar y abrir el micrófono. Obviamente que, como les dije al principio, pensar el objetivo pedagógico es fundamental, ¿no es cierto? Y de ahí es de donde cada una de las zonas tiene una experticia, ¿sí? Si uno compara el objetivo de la zona 0 con el de la zona 1, ve que son diferentes. En uno busco una retroalimentación, una autoevaluación sobre algo específico, y en la otra voy a ir a una instrucción, a un desarrollo de alguna habilidad en particular, de alguna técnica específica. Siempre puedo partir de lo general a lo específico, pero siempre tratando de limitar y de recrear, ¿sí?, un escenario que no tenga 20.000 objetivos, sino que cuanto más claro sea el objetivo que busco, ¿sí?, más fácil me va a ser poder elegir las formas y sobre todo pensar qué recursos voy digamos, a usar, ¿no es cierto? En el tema puntual de la zona 1, en algunas disciplinas es muy utilizada para los primeros pasos en algunas manualidades, en algunas técnicas manuales, que comúnmente por las competencias que tenemos son propias de cada disciplina. Es una zona muy usada. Siguiente. En la zona... Una pregunta. Sí. Disculpe. Sí. Esto también nos va a permitir ir corrigiendo por ejemplo, uno tiene los objetivos y por ahí los objetivos, uno hace una teoría, pero en la práctica surgen otras cosas que son improvistas a veces. Nos va a permitir también esta modalidad de ir ajustando, si es así, porque a veces pasa que, bueno, surgen ciertas cuestiones que, por ejemplo, yo participé en una simulación y bueno, teníamos el material, pero el material de repente estaba y después, como era mucho que se utilizaba, en un momento se rompió. Como usted dice que hay que cuidar, ¿no? Y bueno, la profesora en ese momento, tuvo que como tratar el objetivo de ella era, bueno, que cada uno pase por esas instancias, ¿no? Del muñeco y bueno, todas esas cuestiones, pero no todos llegaron por esta cuestión de que, bueno, hubo un desperfecto, pero ya era más de nivel que ya que no se pudo solucionar ahí en el instante, y bueno, tuvo que utilizar otra manera para que quede el concepto transmitido. Claro, sí, bueno, esto que vos decís es cierto.
no va a estar dentro de los contenidos que nosotros vamos a ver en esta diplomatura, pero una diplomatura de gestión de simulación justamente lo que toca es ver cómo a cada recurso se le puede sacar el mayor beneficio, y también sí vamos a ver en una de las clases cómo vamos a cuidar los materiales, inclusive cuáles podemos reciclar para darle una vida útil mayor. Y con respecto a lo que voy a decir, lo ideal de la simulación es que todos simulen y no que algunos hagan la simulación y otros observen. También de la observación se aprende, siempre y cuando haya una planilla de observación que el que está observando lo haga por medio de un listado de cotejo, de que entienda qué es lo que tiene que estar observando y que después todo eso sirva para una reflexión final. Pero sí, lo que vos decís es asertivo, digamos, cuanto más claro nosotros tengamos la problemática, ¿no es cierto? Cuanto más claro tengamos cómo va a ser el lineamiento de la planificación, ¿sí? Y cuanto más nos acerquemos a lo que planificamos y no a lo que termina saliendo, bueno, eso hace que el sesgo sea menor. Y obviamente el serio problema que hoy tenemos con el mundo de la simulación, que nosotros simulamos una cosa y en el mundo del trabajo hacemos otra. Y ahí se crea de alguna manera una situación que es interesante poder analizar, de por qué hacemos de una determinada forma en el centro de simulación y en la vida real hospitalaria se hace de otra. Porque no sería más coherente de que lo que aprendemos a hacer de una manera se termine haciendo de esa manera que se dice que hay que hacer? Por eso digo que en los espacios hospitalarios la simulación viene para hablar de esas cosas que muchas veces no nos damos un tiempo para poder hablar, y que nos permite también poder hacer acuerdos de cómo lo vamos a comenzar a hacer a partir de la evidencia que logramos por medio de la simulación. Entonces eso nos permite alcanzar los estándares que mencionábamos en la primera clase, porque todo lo que se hace en simulación es en base a la evidencia que hay. Entonces si se discute, no sé, la canalización o el RCP, va a ser siempre con las mejores normativas vigentes y con la mayor evidencia posible de que lo que se está enseñando está dentro de los estándares. Entonces ahí ya no hay discusión. El tema es después que nosotros sigamos trabajando de acuerdo a lo que simulamos y no a lo que cada uno cree que hay que hacer, ¿no? Pero siguiendo con la cuestión puntual, las zonas, a medida que vamos avanzando, ustedes se van dando cuenta que se van complejizando. Y cuanto más avanzamos en la zona, ya en una zona 2 y en una zona 3, ya los escenarios son más complejos, los actores que aparecen puede ser que sea con problemáticas más complejas, ¿sí? Inclusive los elementos que usamos son de mayor dificultad en cuanto a su manipulación, y en donde se requiere un tiempo para aprender. Por ejemplo, todo lo que es zona 2 y zona 3 se practica mucho en muchos hospitales a los equipos que van conformando para las diferentes patrullas que tienen para la habilitación de catéteres, por ejemplo. O para hacer algún trabajo muy específico que lo va a hacer un determinado grupo. Bueno, esas son cuestiones que van a ir de alguna manera incrementando la dificultad en ese proceso, y obviamente que eso va a ir llevando la necesidad de un mayor recurso, y en donde en los casos 3 y 4, bueno, ahí ya se van a ir también tomando algunas decisiones en cuanto a que pueden sumarse otras disciplinas, y esto va a ser lo interesante, que en los casos anteriores en donde hemos hecho esta diplomatura en otras universidades siempre fue dentro de nuestra disciplina. Hoy, al poder contar con otras disciplinas, va a ser interesante poder discutir
casos clínicos o de simulación con las miradas, ya no simulando al médico, sino con el médico dentro de la simulación. Así que para nosotros va a ser un gusto enorme poder contar con otras disciplinas que nos permitan poder llegar a una simulación mucho más real de cómo se conforman los equipos en nuestros ambientes de trabajo. Siguiente. Y la zona 4, obviamente que es una zona en donde mencionábamos antes que por ahí se le suele poner la mayor tecnología o se le puede poner lo que tiene que tener, más allá de la cuestión tecnológica, lo que tiene que tener es lo más elevado de realismo posible esta zona, y sobre todo poder trabajar sobre aquellas situaciones que mejoran los procesos y que mejoran la atención que se presta, porque es tanto el tiempo que lleva su planificación, es tanto la gente que se involucra en el desarrollo de estas zonas en cuanto al trabajo que se hace, que realmente tiene que estar muy bien planificada y lleva mucho tiempo el poder hacer esto. Nosotros queremos que para febrero, bueno, muchos de ustedes puedan tener en su portafolio docente, bueno, un trabajo pensado para una zona 0, para una zona 1, para una zona 2, para una zona 3, para una zona 4, ¿no? Son las herramientas que de alguna manera ustedes van a poder trabajar juntos con otros y ponerlas de alguna manera en práctica, tanto en octubre como en febrero. Siguiente, por favor. En el caso de las herramientas virtuales, hoy si bien los costos implican muchas veces que algunas estén más disponibles que otras, esta tecnología es más amigable a poder usarse con ciertas licencias y con cierta flexibilidad. Permite por ahí poder escalarlas, digamos, por ahí no arrancás con todo el equipamiento completo, sino que le vas sumando módulos a medida que vos le vas encontrando mayor utilidad en cuanto al trabajo, inclusive híbrido, con la presencialidad. Obviamente que la simulación virtual más barata son los software sin periféricos. A medida que al software se le tenga que poner los artefactos de la realidad aumentada o de la realidad virtual, eso lo hace un poco más escalable en cuanto al costo. Pero hoy por hoy, por ejemplo, esa foto que ustedes ven ahí, para los que tienen más experiencia en RCP, hacer una simulación con las gafas, la evidencia que hay es que la persona, el socorrista, aprenda mucho más rápido la destreza del masaje, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que, pero igual eso no quita a que se haga primero una situación híbrida y se vaya alternando con y sin gafas, ¿no? Como para ir viendo los diferentes tipos de integración que puede haber en diferentes temas específicamente, como también el tema hoy de la canalización por medio del ultrasonido o del ecógrafo. Bueno, también es una situación que nosotros a nuestros estudiantes lo vamos a tener que poner a la corta dentro de la práctica de los contenidos, porque es algo que se está utilizando en muchos hospitales, ¿no es cierto?, en hacer una punción venosa por medio de una exploración ayudada por un aparato virtual que te permite dar una imagen
que te facilita poder enhebrar mejor y ser más exitoso a la hora de la canalización. Entonces, desde lo más simple hasta lo más complejo dentro de la virtualidad, en sus diferentes modalidades, bueno, cada una de ellas ha ganado un nicho, ¿sí?, dentro de muchas disciplinas, ¿sí?, en donde son, de alguna manera, yo creo que sin ir muy lejos, ya hay entornos simulados de alto realismo con inteligencia artificial que bueno, que hace que una persona se capacite muy bien dentro de esos entornos. Siguiente. La foto que ustedes ven ahí va a ser de una de las herramientas que nosotros vamos a poner a su disposición, que es la modalidad de un software que se llama BSIM, ¿no?, que es sumamente interesante para poder trabajar con el estudiante, en el sentido que, si bien hay diferentes módulos en relación a diferentes temas, se trabaja muy bien en la zona cero con estas herramientas porque es de autoaprendizaje. Al docente le llega, ¿no es cierto?, todo un informe por parte de cuántas horas el estudiante se capacita con esta herramienta, cuál es el grado de dificultad que tiene a la hora de interpretar ciertas consignas. Quiere decir que es una herramienta que tiene su potencial para alcanzar determinados objetivos, obviamente, ¿no?, que es para que él vaya fijando esos conocimientos que queremos que él vaya teniendo a lo largo de un tiempo. Lo que pasa que, bueno, tiene también sus limitaciones, ¿no?, en cuanto al costo, por ejemplo, o en cuanto a la posibilidad de que no toda, digamos, no todas las escuelas pueden tener muchas licencias, y esto hace que su uso sea más restringido, digamos. Tiene limitaciones, obviamente, pero bueno, hay cuestiones que la virtualidad no permite tocar, entonces el tacto y las interacciones, por más que tenga inteligencia artificial, no es lo mismo, ¿no? Siguiente. Profe, Sí. con respecto a lo que usted dijo, quiero rescatar que, bueno, usted habló de un entorno seguro, ahora se habla de un entorno humanizado en enfermería. Ya no se habla más de un cuidado humano, sino entornos humanizados. Eso, lo que usted habló de un entorno seguro, nada más que eso quiero hacer mención. Sí, hay todo un modismo con respecto a esto que es cierto, lo que vos decís. Mi posición con respecto a ese tema es que todo lo que nosotros hacemos como somos humanos está dentro de un cuidado humano. Es una situación de que hay muchos otros cuidados que hacen robots o animales y demás, pero la característica que nosotros tenemos es que a ese cuidado le tenemos que dar la continuidad, la integración, la gradualidad, la progresión, ¿sí?, la continuidad, un montón de cuestiones que yo creo que todavía nosotros, en ese sentido, la simulación nos puede venir a fortalecer estos acuerdos que tenemos que tener entre todos para entender que el cuidado es la continuidad de lo que el otro hace. Entonces, yo agregaría unas variables ahí. Ese cuidado con respeto, amabilidad, cariño, ¿no?, y responsable. Creo que es mucho más grande que esa palabra humanizado. Con eso también tengo una corriente muy distinta y filosófica a la hora de llamar cuidado. Creo que es mucho más amplio todavía. Sí, o que por lo menos hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer, y que, digamos, no caigamos siempre en que le estamos encontrando una palabra bonita a algo que ya sabemos
qué es lo que tiene que tener el cuidado para que realmente es el cuidado que todos queremos recibir el día de mañana por parte de otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que la simulación viene muy bien para traer esto, ¿no? Esto puntual que son estas miradas tan amplias, ¿sí? ¿Podría agregar algo que tiene que ver con el tema que venís hablando de los software? Sí. En este particularmente, como es como un entrenamiento no solo individual del estudiante, porque tengo experiencia en la utilización de estos software, en lo personal, también se puede usar, como el costo es alto, tener un software de esta característica, se podría trabajar en aula invertida, ¿no? Usando con grupo de estudiantes o estudiante con el facilitador o el docente monitorizando este entrenamiento. Se puede hacerlo y fue muy efectivo y muy experiencial, ¿no? A la hora de poder usarlo, ¿sí? Con los estudiantes. Claro, lo que nosotros vamos a proponerles justamente a ustedes es que nosotros vamos a manejar el software y ustedes van a ir diciéndonos qué botón tocamos. Esa es la cuestión de lo que vamos a proponerle, como para que ustedes mismos vayan viendo la lógica que tiene estos productos, que como no tienen ese feedback que se necesita para poder trabajar la empatía, para poder trabajar la comunicación, el tono de voz, la mirada, un montón de otras cosas que sí tiene la presencialidad. Bueno, estas situaciones son las limitaciones que tiene justamente en esa situación de la interacción que estos recursos suelen tener, ¿no? Por eso son criticados también, ¿no? Porque bueno, pero la finalidad es otra, ¿no? Para poder trabajar otras habilidades motoras y la interacción entre las personas, esto no sería lo ideal, ¿no? Entonces, cada recurso se debe utilizar con el objetivo. No se escucha, profe. Perdón, me muteé, gracias por avisarme. No, lo que les quería mencionar. Está muteado, profe. ¿Ahora? ¿Ahí sí? No, ahora sí, profe. No sé qué parte no se escuchó, pero lo que les quería decir es que justamente las críticas que recibe este tipo de producto es que no habilita la posibilidad de la interacción entre los sujetos, la cuestión de trabajar las emociones, la cuestión de trabajar la empatía, la posibilidad de trabajar el tono de voz, un montón de cuestiones que son importantísimas, pero bueno, porque no es para eso. Ahora, para trabajar determinados contenidos y para repasar determinadas cuestiones, sí, es muy válido y tiene muy buena aceptación. Como tampoco es útil para las cuestiones motoras, ¿no? Porque es obvio que es una herramienta que en ese sentido tiene esas limitaciones. Siguiente, Norma. En el este caso puntual que está dentro de las innovaciones, ¿sí? Si bien los costos últimamente están bajando, pero igual sigue siendo bastante costoso, la posibilidad de sumarle un entorno un poquito más real que el de un software plano, ¿no? Una mirada 3D, ¿sí? Y nada que ver si ya es 360, pero una cuestión mucho más recreativa, siempre y cuando la persona no se maree o no sea susceptible a convulsiones, náuseas y demás, digamos, es una herramienta que ha demostrado que acelera el aprendizaje
inclusive se la ha probado en otras disciplinas, en temas más complejos, como pueden ser algunas cuestiones quirúrgicas, y realmente ha mejorado ciertas cuestiones. Obviamente que eso no reemplaza la parte de la destreza fina que se tenga que practicar después. Lo que digo que te permite ir escalando en un nivel de dificultad en donde ciertos procesos con entornos en donde vos estás seguro, vas a poder ir de alguna manera viendo ese paso a paso, digamos, un poco. Esta situación es lo que hacen los pilotos del manejo de cualquier máquina, ¿no? Practican con este tipo de realidad en otras dimensiones, como para manejar una avioneta o un coche de Fórmula 1 o un instrumental quirúrgico, ¿no? Son los primeros pasos en los cuales se va a ir ubicando el tiempo, los pasos, ¿no? Sirve como para ir ubicando al sujeto en un espacio, básicamente, ¿no? Obviamente no hay tacto, ¿no? Puede haber una sensibilidad con el joystick en algunas cuestiones que tengan que ver con algún tipo de destreza fina que la persona tiene que adquirir para manejar aparatos de procedimientos más robotizados, ¿no? O en algunas técnicas de algunas disciplinas en donde requieren mínimas intervenciones por determinados elementos. Bueno, el trabajar con estos simuladores recrea, ¿sí?, una destreza, ¿sí? Inclusive lo que comentan cuando se encuentran dos cirujanos, uno que operaba hace 50 años y otro que opera hoy, justamente la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica hace que el cirujano tenga un campo visual diferente, y también que la destreza que tiene al manejar las pinzas sean diferentes. Bueno, todo esto hace que la recreación de la simulación en algunos escenarios, estos primeros pasos son muy aconsejables para su utilización. Por eso digo siempre, el trabajo enfocado en el objetivo que se está buscando. Siguiente. Y en los casos, por ejemplo, que hoy muchos de ustedes ya lo saben, muchas carreras de muchas disciplinas de salud que antes requerían de cuerpos reales para aprender anatomía, hoy lo han reemplazado toda esa situación por atlas anatómicos, con este formato de virtualidad, con una representación gráfica que te permite rotarlo, ubicarlo, ponerlo en un avatar que te hace ver cosas que antes nosotros lo podíamos ver en una sola dirección y plana, y en una fotografía, y poder ampliarlo y poder bucear e ir dentro hasta llegar al sustrato. Bueno, estas son situaciones que han mejorado muchísimo la situación de cómo va escalando esa representación anatómica en ese estudiante y cómo él va haciendo la asimilación de ese aprendizaje. Obviamente son aparatos costosísimos, que no están al alcance de cualquier universidad, pero muchas universidades nacionales, con la inversión que se hizo en simulación, muchas han comprado estos aparatos, por ejemplo la Universidad de La Matanza, y los ponen a disposición de las carreras de salud que la universidad tiene, porque obviamente que hay que recuperar esa inversión costosísima, y cuanto más utilidad tenga, creo yo que es una manera de cómo esta situación va teniendo más impacto y obviamente va teniendo mejores resultados. Siguiente. Otro de los escenarios es cuando ya
a lo que hay se le empieza a sumar algo que está teniendo una impronta cada vez mayor, que la inteligencia artificial, en donde hoy hay hospitales de simulación en donde se trabaja con historia clínica, con un paciente que es un avatar que está simulado, con otros profesionales que también son avatar y van recreando todo un caso clínico en donde la persona va interactuando con estos avatar y va de forma muy dinámica recreando una simulación que inclusive está teniendo el efecto de recrear representaciones de alta gráfica y con situaciones de interacción como si estuvieras en un servicio. Entonces, bueno, esto facilita que ciertas tomas de decisiones que recién una compañera comentaba sobre ciertas cuestiones se puedan poner en discusión con estos escenarios de alta realidad, y que uno pueda, que es muy parecido a lo que practican en los simuladores de vuelo, cuando a un piloto le pone que atraviesa una tormenta o que se le apaga un motor, y de acuerdo a lo que está manejando y el manual operativo que tiene, qué es lo que tiene que hacer o cuáles son los pasos que tiene que tomar. Bueno, todo esto se está practicando hoy en día en algunos lugares, en donde ahí se mire también otras cuestiones que tienen que ver sobre las decisiones asertivas, sobre el manejo del estrés, bueno, sobre el trabajo en equipo, infinidad de cuestiones que son sumamente interesantes y que se hacen desde un escenario virtual, obviamente con un simulador que requiere de un espacio físico y de un entorno que tiene que ser muy parecido al escenario. Si vos querés trabajar la situación en un quirófano, bueno, la representación que tiene que haber es la de un quirófano. Si es de una ambulancia, y así sucesivamente, ¿no? Todo, la escenografía digital y el acompañamiento del movimiento y un montón de cuestiones y los efectos especiales que tienen, bueno, eso te da un realismo que realmente es asombroso, ¿no? Cómo puede ir despertando ciertas cuestiones que obviamente nunca va a terminar de reemplazar lo que vivimos todos los días en nuestros entornos laborales, pero se acerca bastante y cada vez se va a ir acercando más. Eso es lo loco de todo esto, ¿no? Como que es un tipo de modalidad virtual que no tiene techo hoy en día, ¿no? Siguiente. Muy bien. Y lo bueno, profe, que esto surgió que después de, o sea, con el tema de COVID, algunas cuestiones de las plataformas, ¿no? Esto fue modificando también por dicha enfermedad. Bueno, como usted dijo, tiene sus pros y sus contras, pero mayormente se ve más lo positivo, que si bien no tenía solo la empatía, pero el simular con simulaciones y no con personas da otro también, otro equipo de rendimiento y esas cuestiones. No, eso seguro, sí, yo creo que sí. Eso a mí me interesa muchísimo que por lo menos en el transcurso de esta diplomatura que tengamos esto, digamos, en claro, que la simulación viene a disminuir el sufrimiento en las personas que nosotros cuidamos y en la persona que se está formando, y a disminuir las tensiones que nos toca el saber que trabajamos en ambientes complejos, y que la simulación nos permite hablar de aquellas cuestiones que a veces no nos gustan hablar, reflexionar sobre aquellas cuestiones que muchas veces no tenemos los tiempos para poder hacerlo, y en base a esa reflexión poder llegar a acuerdos de calidad que nos comprometan a todos a esforzarnos como profesionales a hacer las cosas cada vez mejor. Para eso la simulación es bienvenida, y eso es lo que nosotros tenemos que introducir
en el mundo académico para formar profesionales que salgan con una formación simulada para encontrarse en escenarios donde la simulación continúa, pero abordando cuestiones reales y concretas que hay que tratar de llegar a que algunas situaciones no se repitan y algunas otras cuestiones se puedan hacer mejor. Porque eso es la vida de un profesional. Eso es, cuando decimos somos profesionales, bueno, eso es ser profesional. Y la combinación es lo más hermoso de poder alcanzar y de poder lograr en cualquier aprendizaje. Pero si el aprendizaje en la teoría que hay en cuanto a que nosotros podamos sacar lo mejor de la virtualidad y lo mejor de la presencialidad y lo ponemos dentro de este círculo virtuoso de las fortalezas que cada una de ellas tienen, y la paleta de objetivos con los cuales vamos a poder trabajar se optimiza muchísimo. Y obviamente que eso va a hacer que también los resultados van a ser mejores, ¿sí? Por eso creo que hay toda una industria en base a esto que está permanentemente invirtiendo en que exista cada vez mucho más productos. Si ustedes van a las ferias, nosotros tuvimos la suerte de ir al último congreso del CIE, digamos, la cantidad de empresas, está bien, era un país y una región que es puntera en la simulación, ¿no? Como son los países escandinavos, pero más allá de eso, la cantidad de propuestas, inclusive de trabajos de simulación que nuestro colectivo de todo el mundo llevó a Helsinki fue impresionante, en donde muchas propuestas de muchos colegas nuestros de todo el mundo están haciendo intervenciones en la propuesta de desarrollo de diferentes tipos de aplicaciones, desde las más simples para zona cero a las más complejas, y bueno, eso quiere decir que hay un gran interés por este tema, y bueno, creo que cuanto más real sea el escenario que nosotros consigamos instalar y hacer de alguna manera la mejor recreación posible de lo que queremos simular, la metodología de la simulación clínica como estrategia educativa es muchísimo más poderosa, ¿sí? Lo que pasa es que para nosotros como docentes o para los compañeros que están en el hospital, dedicarle tiempo a la simulación requiere de toda una expertez en ese tiempo y de todo un reconocimiento institucional. Por eso yo valoro mucho que en los hospitales se estén creando los servicios de simulación y que los diferentes servicios del hospital concurran a esos espacios para reflexionar sobre lo que se hace y cómo hacerlo mejor. Porque a veces puede pasar que esté el lugar y el lugar no esté transitado, no esté habitado y solamente esté cumpliendo una función decorativa. Ahora, si el centro de simulación se transforma, ya sea para el mundo académico o para el mundo hospitalario, como un servicio más de capacitación permanente y de fortalecimiento de las estrategias educativas dentro de los entornos académicos y asistenciales, es poderosísima. Por eso es que otros países lo hacen, no es porque sí, sino porque saben que bajan costos, saben que bajan sufrimientos, saben que mejoran tanto el bienestar de las personas que cuidamos como el bienestar de las personas que trabajan ahí, porque la simulación puede servir para muchas cosas, ¿no? Como lo dijimos en la primera clase. Siguiente. Si uno quiere entrar en el detalle de cada una de las particularidades que tienen los simuladores, si nosotros vamos a ver a la hora del reciclaje, por ejemplo, en los simuladores que entre comillas no son baratos, pero son más baratos que otros, los que se utilizan por lo general para hacer algún tipo de práctica
manual, como pueden ser inyectables, suturas y demás, la situación de poder reciclar o de darle un mayor uso, ¿sí?, a esos elementos para tratar de que el costo que tiene se pueda amortiguar por mucho más tiempo y de esa forma poder tener la posibilidad de que más personas puedan simular diferentes tipos de práctica. Bueno, eso ha requerido de mucha creatividad por parte de nuestros colegas que se dedican a simulación, de cómo se fabrica el látex, cómo se hace la piel, cómo se la reemplaza, cómo se cuidan los materiales. Bueno, todo esto tiene que ver con un conocimiento que nosotros queremos que ustedes tengan en cuanto al uso de estos elementos, porque eso facilita de alguna manera que se pueda tener mejores resultados y que esto nos lleve a poder contar con un centro de simulación diverso, variado, y que pueda de alguna manera tener las prácticas que requiera. Obviamente que cuanto más simple sea el simulador, cuanto menos definición anatómica tenga, cuanto menos sensación de realismo dé, y bueno, eso hace que obviamente la práctica que se está haciendo no sea tan efectiva. Entonces esto también muchas veces en la calidad del simulador, sí, o en el uso del simulador que se hace, tenga de alguna manera una desventaja en cuanto a esa situación puntual. Pero si se tiene claro cuál es el objetivo que se está haciendo con ese simulador, esa situación se va a ir superando con el tiempo cuando se escale esa situación a otra zona y se desarrolle algo más que se tenga que acoplar a esa técnica que se está haciendo, como mejorar algo relacionado con la comunicación o con alguna otra cuestión que se quiera abordar en relación con esta temática, ¿no? Siguiente. Seguramente la mayoría va a querer siempre trabajar con simuladores de alta fidelidad, pero si bien son los más costosos, son los que necesitan más infraestructura, muchas veces en la mayoría de los centros de simulación son los que menos se usan, porque los cuidan tanto, tanto, que han invertido, no sé, $500.000 en ese muñeco y no quieren usarlo nada más para que hable, y eso lo haces con un parlante y con un micrófono, digamos. Entonces hay que ser muy criterioso a la hora de sugerir estos tipos de maniquíes, porque requieren de un entrenamiento muy específico para poder manejarlo si uno le quiere mantener la garantía y no quiere de alguna manera evitar un reemplazo técnico, ¿no?, que son muy costosos. Pero también esta situación hace de que estos simuladores son de gran utilidad para las zonas 3 y para la zona 4, pero no necesariamente son irreemplazables. Se los puede reemplazar con otros simuladores o con otra manera de estandarizar los casos clínicos por medio de actores que también pueden llegar a dar los mismos resultados. Lo que pasa que estos aparatos de alguna manera se han ganado un lugar en base a las mejoras que han tenido en cuanto a su robotización y figura humana que han tenido, y las texturas como fueron cambiando también, que le da un mayor grado de realismo, y sobre todo la posibilidad de que por medio de un técnico se pueda interactuar por medio de un software. Bueno, le da más realismo a la corrida en cuanto al desarrollo de determinados, digamos, casos clínicos, porque si lo querés hacer llorar, lo podés hacer llorar; si querés que tosa, tose; si querés que haga muchas otras cuestiones que antes las teníamos que imitar, hoy estos elementos lo hacen, ¿sí? Y bueno, eso lo hace sumamente más interesante.
Siguiente. Pero digo, tranquilamente se los puede reemplazar con esto, que es lo que yo más propongo, que obviamente que es mucho más creativa, se puede trabajar las expresiones, la comunicación, digamos, se le puede dar el mayor realismo con los pacientes estandarizados, pero se requiere de más recursos, de más talento humano a la hora del abordaje de esa situación y de un mayor entrenamiento. Pero es interesante cómo dentro de las universidades o dentro de los hospitales siempre hay personas que recrean una faceta actoral y que les gusta de alguna manera participar de estas experiencias que son muy movilizadoras y que puede, en base a un guión y a un libreto bien escrito, ¿sí? Inclusive se puede dejar espacio para la improvisación en algunas cuestiones cuando conviene. Yo creo que invertiría mucho más en esto que en tener un muñeco que sale una fortuna mantenerlo, solamente no solo comprarlo, y creo que esto nos da una diversidad de cuestiones que si se la trabaja muy bien es una herramienta poderosísima. Obviamente que cuanta más diversidad quieras hacer, mayor cantidad de casos estandarizados vas a tener que tener. Pero bueno, las problemáticas de salud mental, las problemáticas de patologías duales, infinidad de cuestiones que tienen que ver dentro del entorno hospitalario y del entorno académico se pueden trabajar muy bien. Siguiente. Profe, quiero aportar Sí. de mi experiencia que yo tuve un caso de que, bueno, se hizo interactivo con las personas y para el tema de la movilización, cómo movilizar, y fue enriquecedor, pero estuvo bastante, porque estaba todo como no participativo, muchos no participaban, de repente hubo una interacción, y bueno, que para la movilización, cómo se utilizaba la técnica, y bueno, estuvo buena, que la hizo un profesor y fue enriquecedora, y estuvimos muy atentos con los signos de alarmas para las UPP. Claro, por eso digo de que hay que recrear un equipo de trabajo como si fuera una obra de teatro, ¿no? En donde hay un plantel estable que recrea muy bien esos escenarios y que invita a otros a, en base a una preparación previa, porque muchas veces lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en esto que vos nos traes, que es sumamente interesante, que me ha pasado, que si uno no trabaja bien, puede, alguno de los integrantes se puede caer o se puede lastimar, o eso que queremos evitar nos sucede dentro de la simulación, y eso no puede pasar porque la simulación siempre tiene que ser un entorno seguro para todos. Entonces la recreación es algo en donde dos recreaciones iguales nunca suceden, siempre va a haber algo diferente. También esto es lo interesante que tiene, por más que haya un guión escrito, ¿no? Pero la manera de cómo cada uno lo actúa, de cómo cada uno lo hace, es sumamente interesante y bueno, creo que es algo que hay que vivirlo, hay que sentirlo, y eso son cosas que otras herramientas no te lo dan, ¿no? Por eso, para ir terminando con lo que les traía hoy y poder pasar a lo que vamos a hacer después de un breve corte, las disciplinas del equipo, que son muchas más que estas que yo menciono acá, tanto medicina, enfermería, kinesio, odonto, nutrición y muchas otras, utilizan simulación en el mundo, ¿sí? Lo que pasa es que cada uno va a apuntalar aquellas zonas que necesita por prioridad trabajar más. Esa situación es lo que da el experto, por ejemplo,
en ver esa cuestión de qué necesidad hay, qué competencia hay que trabajar más o menos en ese campo. Pero la mayoría utiliza un gran abanico de oferta de todas estas técnicas que recién les estuve comentando así muy por encima, y que algunas de ellas las vamos a utilizar y las vamos a poner en práctica. Siguiente. En el caso de medicina, que junto con enfermería son las dos disciplinas con mayor tradición en simulación clínica, utiliza todo. No hay nada que deje de no utilizar. Es más, el requerimiento que hay hoy por parte del SIM es que la simulación llegue a los posgrados de especialización. Digamos que el residente que se está formando o el especialista que se está formando tenga prácticas clínicas simuladas, que se deje de hacer las primeras intervenciones con una persona real, que primero acumule horas de simulación para después llegar a una situación real y concreta. Y eso está muy bueno, porque eso tiene que ver con darle mayor confianza, mayor seguridad, y lo que había mencionado antes la colega, disminuir la posibilidad de que otros sufren porque nosotros nos estamos capacitando. Entonces, inclusive muchas de las herramientas que nosotros vamos a ver, como el ECOE, se utiliza como herramientas de evaluaciones, ¿no?, en algún momento de la trayectoria curricular, inclusive también dentro de los posgrados y de las residencias. Siguiente. Enfermería también, lo mismo. Por ahí nosotros, en cuanto a los recursos, estamos más limitados. Esa es una realidad. Nuestros centros de simulación no siempre tienen el mismo desarrollo tecnológico que tiene el de medicina, pero eso no quita de que la mayoría de los procedimientos técnicos están estandarizados. Hay muy buenas escuelas que tienen alta fidelidad, que tienen pacientes estandarizados, ¿no? Como mencionamos en la primera clase, hospitales como el Austral, el Garrahan y tantos otros que sería largo de poder contar, tienen una vasta experiencia en cuanto al desarrollo. Inclusive han construido manuales, ¿no?, y mucha teoría, y nosotros tratamos de poner siempre esa teoría visible para que todo el mundo conozca y quiénes son los que están llevando adelante la simulación en nuestro país y en el mundo. Siguiente. Una Sí. consulta. Quizás estas modalidades que hoy se vienen, como la simulación, también permite armar protocolos por mediante prueba-error con estos simuladores. Sí. Eso también como que crea un abanico más amplio para lo que es la salud. Sí, obvio. Por ejemplo, los anestesiólogos tienen un simulador con sensores en donde los anestesistas, para certificarse, realizan prácticas de concentración de cócteles para las anestesias primero en esos simuladores, antes de hacer una real. Y bueno, y así con los cirujanos que hacen cirugía laparoscópica, no sé, una láparo de una de rodilla, una de abdomen, que yo, muchos practican en los simuladores muchas horas como para después poder ser un colaborador primero y todo eso, digamos. Yo creo que hay mucho trabajo previo que se requiere en cuanto a ir adquiriendo ese dominio. En el caso puntual de kinesiología, pasa igual, digamos. El kinesiólogo, como otra disciplina, utiliza infinidad de aparatos que hay que saber usarlos y que a lo largo de su formación requiere de una simulación de cómo mejorar ese proceso,
por medio de simuladores híbridos para poder ir adaptándolo y no cometer errores. Y bueno, estas cuestiones hace de que la simulación sea muy provechosa a la hora de trabajar en escenarios seguros. Siguiente. Odontología. Odontología es una de las disciplinas que tiene más manualidad en espacios reducidos, en donde el desarrollo del tacto, ¿sí? Necesita de simuladores que le permitan tocar, ¿no? Ahí es donde la virtualidad por ahí no le favorece tanto, porque no le da ese realismo del tacto, ¿no? Que sí tiene otros simuladores con los cuales ellos practican, pero igual utilizan todo como para poder brindar una amplia cobertura de diferentes tipos de práctica antes de llegar a trabajar en la boca de alguien. Es fundamental, así como se ponen a tallar dientes para hacer los moldes y para hacer las prótesis. También es importante que muchas de sus prácticas, sobre todo FEMEVA y la Asociación Odontológica en la ciudad de La Plata, tienen consultorios virtuales de odontología donde practican la simulación de las extracciones y de otras prácticas, en donde van haciendo, digamos, todo en detalle, un trabajo en donde muchos de ellos, ustedes han ido a su propio dentista y no siempre tienen alguien que lo asiste. Es uno de los pocos que hacen pequeñas intervenciones quirúrgicas y manejan un procedimiento y un trabajo muy meticuloso, en donde él mismo se asiste y donde él mismo va recreando todo un proceso. Bueno, todo eso se practica con medio de la simulación, para que él vaya teniendo esa destreza fina mayor y bueno, y que de alguna manera sea un profesional mucho más seguro. Siguiente. Nutrición, aunque trabajo social, nutrición y tantas otras, uno crea que la simulación no lo utilizan. La parte es impresionante ver la simulación que recrean, por ejemplo, dentro de los escenarios del manejo de una cocina, de un hospital, cómo tienen que manejar toda la distribución de los roles, del manejo, de la gestión, como para poder darle un trabajo estandarizado a todo eso que parece tan sencillo y es complejo, para que cada persona reciba la dieta que tiene que recibir, y cómo los software les ayuda para realizar determinadas composiciones y cálculos, pero también requiere de un trabajo de comunicación permanente con el médico, con la enfermera, con la familia del padeciente, con el padeciente, con los que trabajan en cocina y la elaboración, la logística del traslado. Bueno, infinidad de cuestiones, que muchas cosas que por ahí el servicio es muy visible, el nutricionista dentro del hospital, y es uno de los más cuestionados en cuanto a la calidad prestacional. Ustedes saben que el tema de la gastronomía hospitalaria es una de las cuestiones que son importantes para aquellos hospitales que buscan la certificación de calidad, ¿no es cierto? Para que una persona tenga que recibir lo que tiene que recibir en tiempo y forma, se tienen que dar muchos procesos. Entonces, toda esa construcción para que toda esa satisfacción llegue a esa persona y esa persona esté conforme, bueno, adquiere de todo una situación que muchas veces la simulación sirve para que todo eso se pueda llevar adelante y que se puedan ir alcanzando todas esas metas, que una persona reciba la dieta que le corresponde en tiempo y forma. Siguiente. Yo creo que hoy por hoy el escenario hace que
nosotros nos volvamos más expertos en tratar de seleccionar lo que necesitamos y enfocarnos en el aprendizaje para esa competencia relevante que nosotros queremos trabajar en la disciplina que nosotros estemos, ¿sí? Lo importante de el instructor que conoce la metodología puede ser de gran ayuda para otras disciplinas poder contar con un instructor en la metodología de simulación y que la expertez del contenido lo pueda poner otro, que es el experto. Pero el trabajo de las habilidades técnicas, el trabajo de las habilidades comunicacionales, de la cuestión de la empatía, si bien yo ahí lo puse en diferentes grupos, todos los grupos lo hacen, todos los grupos lo trabajan. Hoy todos trabajan la comunicación, todos trabajan la empatía, todos trabajan sus respectivas técnicas de acuerdo a sus marcos legales. Yo creo que hoy cada vez hay una necesidad mayor de tener una formación integral y segura. Y a eso es un poco lo que la simulación viene a aportar, ¿sí? Formación e integración. Básicamente esto es lo que dice el apunte, que es muy corto, que tienen en el campus, y un poquito era lo que nosotros queríamos hoy trabajar con ustedes. Ahora son las 8, me extendí un poco más. Un poco esa frase es la premisa que siempre tenemos que tener en cuenta, es que practicar con padecientes reales genera riesgo y genera incertidumbre. Entonces mejor simulemos. Ese es el camino y la reflexión que siempre pido que tengamos en cuenta. Entonces, si les parece bien y si no hay ninguna pregunta, podemos tomarnos un receso de 15 minutos. ¿Les parece? Quiero hacer una consulta. Dale. Quería preguntarle qué aplicación tiene la simulación con respecto a la admisión / selección de personal en las instituciones, o sea, con respecto al estándar que busca cada institución a la hora de contratar personal. Bien, muy buena pregunta. Yo creo que la simulación, por ahí, para elegir utilizaría otras técnicas que utilizan mucho las personas que se dedican a seleccionar el recurso que están buscando, porque lo que se necesita son entrevistas de calidad que focalicen más en conocer algunos aspectos de esa persona en relación con el perfil del cargo que tiene que ocupar, ¿sí? Ahora, la simulación es fundamental para esa persona que vos, una vez seleccionada, vos la tenés que introducir a la cultura institucional. La simulación es la mejor herramienta para que él, por medio de un tutor o coaching o como le quieran llamar, por medio de un referente, de un supervisor docente, de la persona que sea, que se encargue en acompañar a esa persona en ese tiempo de prueba, la simulación, que pueda ir recreando cómo es el estilo de trabajo de esa institución dentro de la oferta que se le pueda brindar en el centro de simulación de esa institución, refuerza todo lo que vos le decís y él puede practicar todo lo que no conoce o todo lo que tiene que de alguna manera poner en sintonía fina en base a lo que él observa y él ve. Así que en ese sentido es de gran ayuda, ¿no? Por eso ¿Qué sería, profesor? Sí. ¿Como equipos de alto rendimiento? Una cosa así. Obviamente, sí, pero para que pueda llegar a esa situación de ese equipo de alto rendimiento, tiene que haber un equipo de introducción.
Y el equipo de introducción para las personas que ingresan a una institución es fundamental porque lo mete en la cultura propia de esa institución, le hace conocer la misión, los valores, la visión que hay dentro de la institución, de lo que se espera de él. Quiere decir que hoy es una herramienta que se utiliza mucho en ese sentido. Hola, ¿puedo agregar? Sí, sí. Después de los criterios de selección que uno puede llegar a plantearse para una toma de personal, ¿no? La simulación sirve para recrear, ¿no? Escenarios en los cuales a ver cómo responde y qué competencia, cómo demuestra ese rol que va a tener ante esa situación hipotética, ¿no? Y no en lo real, primero simulándolo y bueno, y ver cómo responde, ¿no? Sirve puntualmente para esa cuestión. ¿Qué es lo que se busca como respuesta teniendo en cuenta toda esta filosofía política institucional que se está buscando? Claro, digamos, cuando uno ve a un colega, digamos trabajando, muchas veces uno se da cuenta de dónde es ese colega porque recrea un estilo. Y la simulación, por ejemplo, en lo que el colega mencionaba de una persona que recién ingresa, si vos lo pones en simulación, en donde, no sé, el tema de la fijación de una venoclisis, por ejemplo, él aprende a hacerla como se hace en ese hospital o en esa sanatoria o en esa clínica, se hace de esa manera, utilizando estos elementos y con este proceso y demás. No tiene otra manera que no hacerla como se le está enseñando y simulando, y después lo hace mediante la tutoría que tiene ese mentor que lo va a ir acompañando durante ese proceso. Cuando ya ve que la persona asimiló lo que se quiere, ya se lo deja caminar solo, y entre esos 6 meses ya tenés una persona dentro de los estándares que la institución busca. Quiere decir que sí, de alguna manera sirve. Bueno, profe, una preguntita más, sino con respecto a lo que dice el compañero, porque cada vez lo que es en el ámbito práctico, cada vez estamos más con escalas. Eso también, ¿no? En el ámbito de simulación, ¿cómo se maneja? Porque para todo hay una escala, ¿no? Bueno, ese es otro gran tema, ¿no? De que si bien pareceríamos que en lo que viene de estas décadas vamos hacia una disciplina basada más en una protocolización, en una situación de lograr mayor afinidad entre lo que prescribimos y lo que realizamos, yo creo que eso necesita de un seguimiento mayor, si lo que buscamos es obtener un buen resultado, ¿no es cierto? Esta situación que vos me planteás de todos estos protocolos, de todas estas escalas, de todos estos manuales, de todas estas situaciones que no van, bueno, requiere que nosotros nos estemos permanentemente capacitando y recordando determinadas cuestiones, porque somos sujetos a equivocarnos, a olvidarnos, a cansarnos, a estresarnos, a un montón de cuestiones, y creo que el espacio de simulación nos sirve para reflexionar justamente en cómo hacemos nuestra tarea y cómo la podemos hacer mejor. Y si no hay satisfacción en la tarea que hacemos, no va a haber un buen trabajo. Entonces hay que buscar siempre el bienestar tanto del que recibe como del que da. Entonces en estas cuestiones es importante inclusive que en la simulación también se aborde la cuestión de la carga de trabajo y de otras cuestiones que tienen que ver con las tareas que nosotros hacemos, ¿no? La distribución de la tarea, de todas las tareas, bueno, infinidad de cuestiones que lo vamos a ver a lo largo de este curso, en algunas cuestiones que tengan que ver específicamente con abordar algunas problemáticas que ya veo que hay, y que va a ser interesante que ustedes las traigan y poner a prueba la simulación
de qué respuesta puede dar para poder intervenir sobre esas cuestiones. ¿Les parece que son 8:06? Hacemos hasta 8:20 y después volvemos y hacemos el abordaje último y vemos si nos animamos a hacer entre todos una simulación de 1 minuto. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces hacemos ahora para tomar algo y nos vemos 8:20. Bien. Pueden quedarse en la sala, apagar las cámaras y así no pierden la conexión. Yo voy a parar grabar